Buenas noches, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos en un programa más de Costa Rica en Juego, en esta serie de entrevistas paralelas que estamos realizando sobre temas políticos no meramente electorales. Y hoy vamos a hablar sobre desigualdad y democracia, una investigación interesantísima que están realizando desde el Instituto de Investigaciones Psicológicas, y para eso nos acompañan Mar Montoya Lozano, quien es parte del instituto, es postdoctora, una situación muy particular acá en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo estás, Mar? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias a vos por atender la invitación. También nos acompaña Juan Diego García Castro, quien es parte del instituto y de esta investigación. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, por dicha, encantado. Muchas gracias de verdad por acompañarnos, porque esta situación de la desigualdad y la democracia, como ha estado discutiéndose en los medios en Costa Rica, es muy, muy interesante, muy particular. Quisiera que empezáramos estableciendo de manera general cómo es que se relacionan la desigualdad y la calidad de un sistema democrático. ¿Cómo creen que eso se relaciona, se vincula? Bueno, son dos variables estructurales, como de las más importantes de las sociedades contemporáneas, y además que tienen como diferentes efectos entre ellos, ¿no? Se relacionan en cierta medida. Y es que la desigualdad económica, como que es una característica económica que impregna y también tiende a erosionar la calidad democrática, porque digamos que hace que los países más desiguales se ha visto que la gente coopera menos, es menos solidaria, tiende a confiar menos en las instituciones, apoya menos la democracia. Entonces, claro, eso hace que la gente se implique en cierta medida menos en el área social y el área política, con lo cual cada vez la democracia es menos representativa, tiene menos participación y refleja menos los intereses de la mayoría de la población, o no representa a una parte, y entonces eso a la vez erosiona el propio sistema democrático, ¿no? Que se basa en que la gente participe y representar a la mayor parte de la población. Entonces, digamos que además eso tiende como a ser un círculo vicioso, ¿no? Porque se daña un poco el sistema democrático y a la vez menos probable que se tomen medidas públicas que beneficien a la mayor parte de las personas y tengan una mejor calidad de vida y mejores condiciones económicas para vivir. Suena como una espiral hacia abajo, ¿verdad? Un poquito. Mar, perdón, decías algo muy interesante, que es que los países más desiguales o las sociedades más desiguales tienden a creer menos en el sistema democrático o en la democracia. ¿En qué creen entonces? ¿En figuras autoritarias o qué tipo de sistema de organización política pueden llegar a creer? Ajá, no es tanto como que dejen de creer en el sistema democrático, sino que tienden a apoyarlo menos o a confiar menos en las instituciones democráticas. Entonces, podría ser que entienden otros sistemas más autoritarios como alternativas válidas, ¿no? Que a lo mejor pueden llegar a solucionar los problemas que tenemos, y entonces estaría dispuesta a apoyar un sistema que no siga como los cauces democráticos, porque creo que eso va a solucionar algo, ¿no? Y como al menos contemplarlo como una opción igualmente válida. Entiendo. Juan Diego. Es una relación viciosa, le llamamos nosotros y nosotras, ¿no? Porque la democracia no es solamente ir a votar o participar en las elecciones cada 4 años, sino involucrarse en resolver los problemas que nos pasan en la vida cotidiana. Entonces, la desigualdad lo que hace en las personas es que nos hace ver la vida mucho más individualista, nos hace cooperar menos, tenemos actitudes más egoístas y participamos menos de la vida cívica, no solamente de votar, sino no me involucro en la asociación de mi barrio, no participo en actividades colectivas, que es donde realmente podemos intentar resolver los problemas que nos aquejan en Costa Rica y en general en las sociedades. ¿Qué es el éxito del sistema capitalista en general? Hacernos creer que tenemos problemas muy individualizados cuando realmente son colectivos, ¿no? Por ahí va un poco eso que entiendo que está diciendo Juan Diego. ¿Por qué estudiar esta percepción social del sistema político? ¿Qué les motivó a ustedes? ¿Cuáles fueron las inquietudes que llevaron a que ustedes desarrollaran esta investigación? Bueno, como que a nivel general, ¿no? Es verdad que estábamos ya de por sí concienciadas con la importancia de la desigualdad y sus consecuencias, pero es que aparte hay evidencia científica que dice que no es solo el nivel de desigualdad ya tiene un efecto de por sí en las sociedades, sino que es que cómo la gente lo percibe
influye y explica en gran medida muchos de los efectos psicosociales que tiene la desigualdad, ¿no? Es decir, por ejemplo, Costa Rica es un país bastante desigual, de los más desiguales del mundo, pero eso no tiene tanto que ver o no está relacionado directamente con que la gente perciba ese nivel de desigualdad y tampoco influye cómo lo evalúa, ¿no? Es decir, que la gente puede percibir que hay un nivel muy alto de desigualdad, pero que le parezca justa esa desigualdad. Entonces eso tiene efectos diferentes, ¿no? Entonces cómo la gente percibe hace que tenga unos efectos incluso en cómo se comporta y otras actitudes dentro del terreno político, ¿no? Entonces como que era, para mí al menos era como importante ver eso, ¿no? Cómo la gente percibe la realidad a pesar de que pueda parecer más o menos desigual, ¿no? Pero qué te genera a ti y cómo actúas tú ante eso que estás viendo, ¿no? Como decía antes, eso puede hacer que seamos mucho más competitivas entre nosotras o que nuestras metas sean mucho más individualistas y al final como cada uno mire por su propio beneficio y no por el bien común, ¿no? En Costa Rica esto es muy relevante porque digamos de que fuimos criados o socializados pensando que éramos igualiticos, que todos teníamos oportunidades para estudiar, ascender socialmente. Y en los últimos años, a medida que el Estado benefactor o el Estado social ha ido disminuyendo, la desigualdad ha aumentado en el país. ¿Ha ido disminuyendo cómo, Juan Diego? Perdón. La calidad de los servicios que se brindan, la inversión social, hay datos objetivos que muestran cómo la inversión social del Estado ha disminuido. Y eso hace que, entre otras cosas, la desigualdad aumente, pero además de la desigualdad, otras problemáticas asociadas con la desigualdad, como es el tema de la criminalidad, que son los temas que más preocupan a la población actual. Entonces, dentro de la universidad intentamos estudiar cuáles son los principales problemas que aquejan a la sociedad costarricense para intentar brindar soluciones a los problemas que vivimos cotidianamente. Y eso es lo que nos lleva a este tema. Esos problemas de los que estás hablando precisamente, y sé que sos experto en eso, Juan Diego, de la criminalidad en Costa Rica, en este momento ha cambiado un poco la percepción de la criminalidad, un poco también porque objetivamente han cambiado los datos sobre criminalidad, por lo menos los actos delictivos contra la vida, ¿no? Claro. Han aumentado, y en ese sentido me parece muy interesante cómo se relaciona la percepción de la criminalidad con los datos objetivos. ¿Y eso deriva en desigualdad? Sí, hemos estado realmente en el último año, en los últimos 2 años podemos decir, muy centrados en estudiar esa relación. En general, digamos, la ciencia social sabe que a mayor desigualdad, mayor tasa de criminalidad a nivel mundial. Eso digamos que no tenemos nada que inventar, digamos, en Costa Rica en eso. Lo que es relevante, lo que hemos encontrado, es que, por ejemplo, hoy, en temas electorales, mucho de la discusión política que hay en el país sobre el tema de la criminalidad es la mano dura, cómo reprimir, cómo meter a todos los supuestos criminales a la cárcel. Y digamos que, por ejemplo, hoy la campaña política está muy enfocada en, digamos, quién es la persona con una política más dura. Sin embargo, los datos que nosotros y nosotras tenemos del país, lo que nos dicen es que las personas, en el momento de evaluar el lugar en el que viven, la sociedad en la que estamos viviendo, y si la consideramos injusta, falta de oportunidades, eso nos hace sentirnos más inseguras y más inseguros frente a la criminalidad. Entonces, la forma como las personas perciben, evalúan y se relacionan con esos dos temas está muy implicado en el miedo que la gente tiene frente a la criminalidad, y el miedo a la criminalidad nos hace apartarnos más unos de otros, estar menos en lugares públicos, relacionarnos menos con las otras personas. Cuando nos relacionamos menos, somos menos, cooperamos menos, nos conocemos menos, y eso repercute en actitudes individualistas que nos llevan a la reproducción de la desigualdad. Entonces, una cosa va con la otra, eso lo dice la ciencia en general, y digamos que nosotros podemos decir con la evidencia que tenemos que cómo la gente evalúa el lugar en el que vive
aumenta la sensación de seguridad y no es hoy lo que se discute por lo menos en la campaña electoral, lamentablemente. En la campaña electoral, y yo creo que más allá de eso, ¿verdad? Un poco, incluso cuando no estábamos en campaña, digamos hace un par de años, porque este gobierno realmente empezó en la campaña bastante pronto, también es un tema qué tan duro, qué tantas cárceles, qué tan represiva tiene que ser la ley, ¿no? Y la cuestión de soltar a las personas. Quería preguntarles, ¿el miedo influye en la racionalidad de las personas a la hora de actuar, de decidir y de querer cooperar? Yo diría que sí, pero además también, antes de que se me olvide, quería puntualizar algo de lo que ha dicho Juan Diego, y es que nosotros con los datos que hemos mirado es como la gente cuando percibe el entorno como desigual e injusto, ya de por sí va a sentir más miedo hacia el crimen y se va a sentir más desprotegida por parte del gobierno contra el crimen. Entonces, aunque se hagan supercárceles y se metan a muchos criminales en la cárcel, la gente va a seguir sintiendo que el entorno es desigual, es injusto y va a seguir sintiendo miedo, ¿no? A pesar de ello. Entonces, como que una parte también a sacar de esos estudios es que el tener un entorno igualitario reduciría eso de por sí, ¿no? Incluso también las condiciones socioeconómicas que pueden hacer que surja, ¿no? Incluso eso de reducir la cohesión social pues tiene sus riesgos porque la cohesión social en sí a veces es un factor protector para que pues eso, tengamos más cuidado y las relaciones sean mucho más amables, y es como alguna parte dice que reduce también la criminalidad per se, ¿no? Claro. Y eso incluso influye en cómo la gente se comporta. Si la gente tiene miedo y se siente insegura frente al crimen, está más preocupada y ocupa más tiempo de su vida pensando en eso, y además eso puede revertir en el comportamiento. La gente sale a la calle, igual piensa los planes y su ocio para no exponerse a situaciones potencialmente peligrosas o que le hagan sentir insegura o inseguro. Entonces, es verdad que eso tiene un efecto también en cómo la gente se comporta y se relaciona, y a la vez eso hace que a lo mejor el espacio público esté más vacío y por lo tanto es como más peligroso, ¿no? Da la sensación de que sea un poco más inseguro. Hay menos tejido social, ¿verdad? Me queda muy poquito tiempo para antes de irnos al corte. Quisiera preguntarles, retomando el estudio meramente, ¿cuáles fueron las fuentes que utilizaron? En general, utilizamos diversos métodos de investigación, puede ser cualitativo, cuantitativo, utilizamos grandes bases de datos, recolectamos datos nosotros y nosotras, hacemos experimentos, entrevistas. Es una gran diversidad de fuentes de información que básicamente lo que intentamos es que las ideas que existen, digamos, dentro de la literatura internacional, probarlas empíricamente en el país, a ver si en nuestro contexto funcionan o no funcionan. Entonces lo intentamos de muchas formas diferentes. Entiendo. Bueno, vamos a hacer un breve corte, ya casi volvemos con esta interesantísima entrevista sobre la desigualdad y democracia. Ya casi volvemos, no se vayan. Estamos de vuelta con Costa Rica en Juego, hablando con Mar Montoya y Juan Diego García Castro del Instituto de Investigaciones Psicológicas sobre esta investigación que tiene que ver, o este proyecto, de serie de proyectos, con desigualdad y democracia. Estábamos hablando ahorita fuera de cámaras sobre dos resultados, ¿verdad? Que son muy autóctonos, además, son muy de la realidad costarricense. Si quieren me comparten ese par de resultados que yo creo que arrojan mucha luz en este tema. Sí, como estábamos hablando antes también, la gente percibe el entorno como desigual y puede pensar si ese entorno le parece justo o injusto, ¿no? Es decir, percibo que la distribución de ingresos es desigual y puedo pensar que eso me parece injusto o justo, ¿no? Entonces, hemos visto que cuando la gente percibe el entorno desigual, pero le parece que esa desigualdad es justa, tiende a justificar más la evasión de impuestos. Es decir, que parece que una parte de la población estaría de acuerdo en que haya desigualdad, porque bueno, es algo justa o que tengo como muy normalizada, y eso a la vez hace como que parezca que todo vale en el entorno, ¿no? Y que no me importa que la gente evada impuestos o no, porque bueno, está ahí como su libertad de decisión personal. Entonces, eso por ahí es como curioso porque parece que justifica cualquier comportamiento que puede tener un efecto en que la desigualdad se siga manteniendo, porque si la gente evade impuestos no hay como tantos fondos públicos para cubrir servicios públicos que tan beneficiosos son en esta sociedad, y a la vez pues eso revierte en que cada vez haya más diferencia entre las personas. Que Mar, precisamente en Costa Rica, a raíz de la reforma fiscal,
se ha demostrado que se recogen menos impuestos. Entonces, no es solo la percepción ciudadana, sino que también las leyes públicas, o bueno, la política pública manifestada en leyes está tendiendo hacia eso. ¿Cuál es el segundo resultado? Claro. Uno podría pensar que la gran mayoría de personas puede considerar la desigualdad como injusta, ¿no? Sin embargo, esa no es la tendencia en el país ni tampoco a nivel mundial. Muchas personas justifican la desigualdad con base en diferentes estereotipos, como que las personas con mucho dinero se lo han ganado o que las personas en una posición de desventaja social no se han esforzado lo suficiente, y existe abundante evidencia de que eso no es así, que el lugar en el que uno nace, el país y la familia condicionan muchísimo de los ingresos a futuro que uno puede estar. Sin embargo, la gente, un porcentaje importante de la población en Costa Rica sigue considerando que la desigualdad es justa. Y el año pasado encontramos en una encuesta del CIEP, por cierto, un resultado que nos llamó mucho la atención, y es que la gente que evaluaba la desigualdad como más justa, o sea, que no le parecía tan problemática la desigualdad, apoyaba más al gobierno. Esto el año pasado, en 2024. Nos llamó mucho la atención, pero bueno, uno a veces en alguna encuesta puede encontrar un resultado espurio que no se replique, y entonces utilizamos otra base de datos de acceso público y volvimos a encontrar este resultado en el país. Y además encontramos que entonces las personas que menos les importa la desigualdad, para decirlo popularmente, apoyaban más al gobierno, y esto hacía que evaluaran mejor la economía del país, independientemente de cuál fuera su ingreso, su lugar en la sociedad, su género, su edad. El nivel educativo. El nivel educativo, exacto. Podrían tener plata o no tener plata, que si no les importaba la desigualdad, más apoyo al gobierno, mejor valoración económica. Y esto es un resultado importante porque nos muestra cómo no es solamente la realidad objetiva la que impera a la hora de tomar decisiones y evaluar qué es lo que pasa, sino que son nuestros valores y cómo también nosotros evaluamos la sociedad en la que vive. Aquí es importante decir que uno está condicionado a ver la realidad de alguna manera u otra, ¿no? Efectivamente, no es como culpabilizar a la población. Cada quien puede pensar como mejor considere. Lo que es importante y lo que tratamos de hacer viniendo aquí al programa, y lo que en general la Universidad de Costa Rica trata de hacer, es de darle la información a las personas sobre los datos reales que existen sobre los temas sociales, para que la gente tome una posición informada sobre la realidad. Porque la economía objetivamente funciona para un sector, pero hemos visto que en general para la gran mayoría de la población pues no va tan bien. La desigualdad tampoco. Juan Diego, me parece que hay una dicotomía entre efectivamente la realidad, ¿no?, y hechos objetivos, y la percepción, que es un poco todo este tema. ¿Cómo hacemos para que esa percepción se ajuste más a la realidad? ¿Cómo creen, para ir redondeando un poco en quizá algo más positivo o propositivo, cómo redondeamos eso? Ajá. Es que, como dices, es súper curioso que a veces la gente perciba incluso que la situación económica del país es mejor, incluso cuando estamos hablando de que los datos objetivos dicen que la desigualdad es súper alta, ¿no? Como que hay una especie de visión distorsionada, ¿no? Y creo que parte de eso es lo que estamos haciendo aquí, hablar de desigualdad y de concienciar sobre las consecuencias de que el entorno sea desigual, más allá de lo puramente económico y las consecuencias que tienen para la vida de las personas, es también cómo influye, a lo mejor cómo me involucro yo en el área política. Es decir, si yo percibo que el entorno es muy desigual, eso puede hacer que yo tenga menos intención o sienta que mi participación política va a tener menos importancia o no se va a escuchar mis intereses, entonces eso puede hacer que yo me abstenga de participar, ¿no?, o que sienta que no tiene sentido participar, con lo cual a la vez estoy contribuyendo a que se represente en menor medida lo que podría interesarme. Y si esto pasa con muchas personas, pues al final lo que estábamos hablando, ¿no?, que la democracia cada vez es menos representativa y las políticas que se implementan pues no benefician a una gran mayoría, ¿no? Entonces, por ahí destacar la importancia de la desigualdad y las variables estructurales que influyen en nuestra vida. Y luego también como que una parte sería como ser crítica, ¿no?, por ejemplo, con las instituciones, ¿no? Las instituciones democráticas se supone que tienen que trabajar, entre otras funciones, en mantener el propio sistema democrático. Si se toman medidas
que van como reduciendo los derechos y las libertades de las personas, no son transparentes, no son honestas, pues al final puede hacer que se reduzca cómo confiamos en ellas, y eso a la vez tiene mucho que ver en cómo la gente participa políticamente, por ejemplo, a través de la participación electoral, pero también en otro tipo de actividades cívicas, como puede ser pues, participar en acciones colectivas, involucrarme en mis barrios, hablar con la municipalidad, con mi grupo de vecinas, etc. Entonces, como que por ahí tendríamos que como trabajar en eso. ¿A ustedes les parece premeditado que las instituciones sean cada vez más ineficientes, que cada vez se invierta menos en ellas, o creen que es simplemente algo como que surgió como, como parte de una agenda política muy puntual, o es algo más grande? Digamos que la investigación que realizamos no está tan centrada en evaluar como si es premeditado lo que está sucediendo. Lo que sí sabemos es que la gente cada vez confía menos, y la institucionalidad en el país ha sido un baluarte muy importante que ha hecho que un sector de la población haya podido estudiar o pueda estudiar, por ejemplo, becada dentro de la universidad, o que pueda ser atendido en un EVAIS, que no sucede en todos los países del mundo, y esa confianza de esas instituciones sí ha disminuido en el país. Eso sí sabemos, nos lo muestran los datos, y eso se relaciona con la desigualdad, con la criminalidad, con vivir en una sociedad en la cual cada vez hay más comunidades cerradas, menos relación unas personas con las otras, menos participación en el espacio público, y que para poder vivir mejor necesitamos recuperar. Sí es importante mencionar que esos son problemas que tienen solución. Es decir, no es que tenemos que pensar que bueno, no hay nada que hacer, una versión como que derrotista de la realidad. Por ejemplo, con el tema de la criminalidad, que es la principal preocupación a día de hoy, ocupamos que las personas en los barrios populares tengan oportunidades. Ahí no hay que inventar absolutamente nada. Tenemos jóvenes, varones matándose unos a otros. Inversión social, educación, oportunidades laborales, y la tasa de homicidios va a disminuir. Ha funcionado en otros países. No es metiendo a todas las personas a la cárcel. Entonces son problemas que tienen solución. El tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad tiene solución. Sabemos cómo hacerlo. Ocupamos redistribuir el dinero. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto dinero tienen las personas más ricas de este país, con más capital? No tenemos ni idea. Con un poco de redistribución, poner impuestos al capital, a las ganancias, no a los salarios, sino a la abundancia de riqueza, para que haya mejor sistema educativo, mejor sistema de salud, mejor transporte público, la gente viviría mejor, habría menos desigualdad, habría menos criminalidad, menos problemas sociales. Entonces, son problemas que podemos solucionar, sabemos cómo solucionarlos, y lo que intentamos hacer en el programa de investigación en la universidad, con este programa de televisión, es brindar la información a las personas para que podamos en conjunto poder alcanzar una Costa Rica en la cual todos y todas nos sintamos mejor. Juan Diego, estabas hablando de que la inversión social es lo que ha hecho que las tasas de criminalidad bajen en otras latitudes, pero mucha gente se refiere al caso de El Salvador, en donde una actitud bastante represiva de parte del Estado bajó los niveles de criminalidad. ¿Cuál es esa diferencia entonces, si nosotros estamos tan cerca de El Salvador, por ejemplo? Bueno, son dos países distintos. De nuevo, digamos, no estamos enfocados a estudiar el tema propiamente de El Salvador, pero sí sabemos que es un hecho conocido que los derechos humanos se han vulnerabilizado, ¿verdad? Y que hay personas, digamos, que están en la cárcel sin un proceso justo o equitativo. Es cierto que la tasa de criminalidad que vivía El Salvador ha disminuido. Sin embargo, el costo social de esta reducción de la criminalidad es bastante alto, ¿verdad? No es negándole a las personas su posibilidad de reinserción o, de nuevo, de poder estudiar, con que en otros lados, más allá de El Salvador, se ha disminuido el tema de la criminalidad. Entonces, sí es cierto que en algunos casos no es que uno diga, no, estamos en contra de las cárceles o no tiene que haber sistema judicial. No, claro que tiene que haber. Ese no es como el mensaje que queremos brindar, sino que para evitar que la persona
cometa un acto criminal, digamos, ir un paso atrás de que la persona vaya, digamos, a robar, a matar, si puede contar con las oportunidades básicas que de una vida digna, probablemente no llegaríamos a ese resultado. Entonces, más allá de una megacárcel, quisiéramos ir como 2 pasos atrás para que no tener, digamos, un delincuente y una víctima, sino una sociedad un poco más armoniosa. Mar, Claro, ahí, para cerrar, dame en Sí. 30 segunditos tu percepción de esto. Sí, yo quería puntualizar eso, ¿no? Que a veces no es solo lo que viene después y como frenar el golpe de cuando ya hay una tasa muy alta de delincuencia o de homicidio, sino también de la situación socioeconómica y social que hace que surja ese tipo de comportamiento y en cuanto a tratar que las personas vivan bien en su entorno. Tampoco conocemos las consecuencias a medio y largo plazo de esas medidas, ¿no? Y luego también qué impacto tienen ese tipo de medidas represivas en la vida de las personas y en qué medida siempre como que estigmatizan o culpabilizan a un sector de la población con unas características socioeconómicas muy concretas, ¿no? Y además eso puede hacer que a la vez marginalicen mucho más ciertos sectores y ciertos barrios que de por sí pueden ser igual más inseguros o que haya más probabilidad de que haya delincuencia y criminalidad. Entonces, yo desde los resultados que tenemos y desde la evidencia científica sería, pues, conseguir que el entorno sea más igualitario, más justo y que las instituciones nos despierten confianza, no porque nuestra confianza sea ciega en ellas, sino porque, bueno, son transparentes, son honestas y que la gente vea que se preocupan por los problemas de la sociedad y que traten de que el entorno sea beneficioso para la mayor parte de la población, y entonces desde ahí, no digamos que la percepción de las personas se ajustaría en consecuencia a la realidad, y eso hace que la gente tenga mucha más relación entre ellas, haya mucha más participación y menos desigualdad política, ¿no? En cuanto a la participación, porque sería como un sistema que permite que la gente participe y refleje sus intereses, con lo cual sería mucho más representativa, y a la vez además también mantiene el propio sistema democrático, ¿no? Que es una de sus características, que sea representativa y haya una cierta cultura política en que la gente pueda opinar, pensar y participar de ello, porque es un espacio que es nuestro, que podemos ocupar. Participar más allá de un voto cada 4 años, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ellos fueron Mar Montoya Lozano y Juan Diego García Castro del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Y esto fue Costa Rica en Juego. Les agradecemos por habernos sintonizado. Quédese con más de la programación de Canal 15 UCR Televisión con Sentido.